Buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago, hoy en una cápsula más de Fraude al Desnudo. Muchas gracias a todos los que se conectan en este momento de distintas ciudades, países y de igual manera gracias a todos los que se conectan más tarde y por supuesto todos aquellos que comparten la información, que es lo más importante. Esta información es de carácter gratuito y yo tengo como mi misión social pues desplegar el conocimiento que ha adquirido y bueno, y despertar en ustedes ese bichito del conocimiento y de poder continuar pues con este trabajo antifraude que tanto me apasiona. Como les había dicho la semana entrante, hoy vamos a hablar de los temas de cumplimiento. Vamos a empezar como con una serie de cápsulas, de tips acerca de esto para que las personas que nunca han trabajado en esta área entiendan un poquito más qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen, por qué se llama de esa manera. Y pues el objetivo también es irles mostrando algunas políticas para que ustedes las puedan implementar en sus compañías, para qué sirven, de modo que puedan tener un poquito más de control. Como yo les he comentado en otras ocasiones, no, perseguir a la gente es la peor decisión que se puede tomar en cuanto a implementar controles. Cuando la compañía tiene claro su actitud férrea frente al fraude o a cualquier delito financiero o cualquier actividad o conducta antiética, la creación de políticas ayuda muchísimo porque es la manera como de asegurar que el ambiente corporativo sea claro, esté limpio y que todo el mundo esté como en la misma página de ser recto y de cero tolerancia frente al fraude, a los delitos financieros en general. Entonces, las políticas como tal las vamos a ver a partir de la semana entrante. Voy a mencionar unas en el día de hoy, pero con el tema de cumplimiento lo que yo quiero es mostrarle a las personas que nunca han trabajado en este medio qué es lo que se hace. Y sobre todo porque siempre se ha pensado que el cumplimiento solamente es en una parte de la compañía o que es responsable de ciertas políticas en la compañía. Teniendo la oportunidad de trabajar en un ambiente corporativo a nivel global, he descubierto que es un mundo maravilloso donde está compuesto de personas con distintos conocimientos, backgrounds, profesiones, y que no es un tema solamente de los contadores, y aquí voy a ser un poquito crítica y ácida, porque tuve la experiencia hace de 6, 7 años, cuando empezó todo el boom del compliance en Latinoamérica, que era algo que el contador tenía que asumir o lo asumía porque no había nadie más que lo hiciera. Entonces, para entrar en materia, el cumplimiento, como lo dice la Real Academia de la Lengua, es simplemente la acción de cumplir y la acción de cumplir con algo. Pero en términos empresariales, la acción de cumplir con algo significa el ámbito legal y es el ámbito regulatorio. Es todo este tema en que la compañía tiene unas obligaciones. Entonces, todo el tema de cumplimiento está ligado al tema regulatorio y al tema de obligaciones. ¿Y obligaciones de qué? Bueno, pues de seguir unas directrices, de seguir una legislación, de seguir una normatividad obviamente local, pero también puede suceder que si la compañía tiene, digamos, negocios por fuera del país, pues entonces también tiene que aprender de la normativa de los países donde tiene negocios. Y hoy en día, con todos los aspectos de las políticas de antilavado de dinero, como hay que conocer la contraparte, pues también entonces se hace necesario conocer las normativas de los otros países donde mis contrapartes están creadas o se están haciendo negocios. Entonces, en conclusión aquí para el tema es qué es el cumplimiento de la acción de cumplir, pero a nivel empresarial es todo lo relacionado con la parte legal, jurídica, regulatoria, todas las directrices legislativas. Entonces, es como todas las obligaciones que la compañía tiene
con el objetivo de poder tener negocios claros y limpios. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con el tema de cumplimiento? Obviamente el tema impositivo. Todo lo que tenga que ver con impuestos hace parte del cumplimiento. Todo lo que tenga que ver con la parte laboral y seguridad social. Entonces, todo lo que tenga que ver con los empleados y la seguridad social de ellos, tanto pensiones, salud, accidentes y enfermedades profesionales, los fondos de caja de compensación. Todo este tema laboral hace parte de ese grupo de cumplimiento. Asimismo, también todo lo que esté relacionado con la parte del mercado y trading. Muchas compañías que tienen trading, pues tienen de por sí amarrado un tema regulatorio bastante fuerte, bastante exigente, y eso hace también parte del cumplimiento. Y en la parte de mercado, pues hay que conocer, por ejemplo, dónde se están desarrollando los negocios de la compañía y cuáles son esas obligaciones que yo como empresa tengo con respecto a ese mercado en especial. De acuerdo a las compañías, hay unas obligaciones muy específicas. Por ejemplo, si vamos a hablar de una compañía que vende medicamentos, hay un tema regulatorio bien importante en cuanto a la disposición y a todo el tema de las medicinas. Si es por ejemplo, una clínica, un hospital, tiene también una regulación muy específica para desarrollar las actividades que se requieren para que el hospital o la clínica esté abierta. Entonces, como ustedes pueden ya escuchar, el tema de cumplimiento es demasiado amplio, es un tema supremamente grande, que muchas veces en las compañías medianas y pequeñas está distribuido como en varias funciones. A eso también le vamos a sumar todo el tema regulatorio con respecto al AML, que es Anti-Money Laundering, todo el tema de lavado de activos y el tema de corrupción, que también es algo que se debe añadir a este tema regulatorio. De hecho, cuando empezó todo el boom del programa SARLAF en Latinoamérica, específicamente en Colombia en el 2010, 2012, ya muchas organizaciones que venían de otros países a desarrollar negocios en Colombia ya tenían estas políticas desarrolladas. Sin embargo, las empresas nuevas que se metieron en el cuento de tener este tema de cumplimiento, pensábamos que de pronto solamente el tema de cumplimiento era para ML y ABC, que es Anti-Money Laundering y Anti-Bribery y Corruption. Pero no, resulta que ya estudiando un poco más, todo el tema de cumplimiento significaba todas las obligaciones que tiene la compañía para poder prestar sus servicios o vender sus productos. Como lo dije anteriormente, incluía toda la parte laboral, tax, impuestos, todo el tema de mercados, si existía el trading, todos estos temas regulatorios y obviamente los específicos. Entonces, con esto aprendimos que un oficial de cumplimiento es una persona que se encarga de que estas obligaciones dentro de la compañía se estén dando, se estén cumpliendo. Resulta que en las pequeñas y medianas empresas tener un oficial de cumplimiento por cada, digamos, tipo regulatorio es muy, muy complejo. Entonces, a veces estas funciones de controlar y de poder hacer que estas obligaciones se cumplan están, digamos, que segregadas en diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, todo el tema impositivo. Muchas veces los contadores son los que asumen esa responsabilidad de que toda la parte impositiva se esté presentando correctamente y obviamente pues está la parte de auditoría cerciorándose que así sea. La parte laboral, entonces hay una persona que se dedica a todo el tema laboral de nómina, seguridad social, que generalmente es un abogado especializado en el área laboral. De pronto hay un tema regulatorio específico por los temas de licencias, permisos para poder desarrollar las actividades empresariales. Entonces, hay una persona que se dedica simplemente a eso. En conclusión, todas estas personas tienen unas funciones y están desarrollando unas actividades de cumplimiento. Cuando ya nos vamos a una escala mayor, cuando vamos a una compañía, digamos, vamos a hablar de una multinacional,
Ya aquí vamos a encontrar un área de cumplimiento donde hay diferentes oficiales de cumplimientos encargados de hacer algo. O hay unas unidades de cumplimiento o unos grupos de cumplimiento, dependiendo del tamaño de la compañía y el tipo de negocio que tengan, donde se encargan de hacer una sola cosa. Entonces, por ejemplo, en el tema de antilavado de dinero, entonces, que ese es el que de pronto conocemos y se nos suena muchísimo más parecido. Todas las personas que trabajan en esta unidad antilavado de dinero están apropiadas de esas funciones, de que en este caso solamente todo lo que sea de vía diligencia, de todas las contrapartes, que la empresa a nivel regulatorio esté cumpliendo con, por ejemplo, el tema del SARLAF, que se estén presentando los reportes de operaciones sospechosas, que también en una pronta cápsula de fraude vamos a poder hablar de esto. Eh, Todo el tema del SARLAF, eso está, digamos que bajo la sombrilla del oficial de cumplimiento solo para AML, solo para el tema antilavado de dinero. Ahora, habrá otro oficial de cumplimiento que solamente se dedica, por ejemplo, al tema regulatorio en el tema con el mercado. Supongamos que es una empresa que hace trading. Entonces, solo habrá una persona que se dedica a estar pendiente de que todo este tema de regulación de mercado se esté presentando correctamente. Habrá una persona también que se dedica solamente a la parte de impuestos. Entonces, en una corporación ya, digamos, a nivel grande, digamos, una multinacional, ahí sí podemos ver claramente el tema de compliance o de cumplimiento un poquito más abierto, donde hay unas personas que específicamente se dedican a eso. Entonces aquí ya no es el contador haciendo de abogado laboral o haciendo de oficial de cumplimiento para ML o firmando algo para presentar un reporte de impuestos. Aquí ya a nivel compliance en corporaciones grandes no se hace de esta manera. Es por eso que hoy llamo a que seamos sensatos en lo que estamos haciendo, porque también me ha tocado ver, y sé que así se está haciendo en varias compañías ahora, y es que como hay ciertas regulaciones que se están ya, digamos, entregando a nivel país y vienen ya desde hace tiempo. Hay unos países un poquito más nuevos que otros implementando, por ejemplo, el tema del SARLAF. Entonces, cuando el SARLAF, la regulación local nos dice necesitamos un oficial de cumplimiento, como es una regulación, es una obligación, es un tema de compliance, y la compañía dice, yo no voy a contratar a alguien adicional, escogen a alguien en la compañía que lo haga. Yo sé que en Colombia ya somos súper juiciosos en el tema. Lo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades y los demás reguladores es vigilar muy bien a los sujetos obligados para que esto se tome en serio. De pronto al principio renegamos mucho, de pronto cuando empezó, digamos, la normativa en el sector real, causó un poquito como de incomodidad y hubo empresas que a dedo escogieron un oficial de cumplimiento, pero yo estoy 100% segura que en este momento las personas que están ejerciendo esos cargos son las personas que les gusta, que conocen, que se han capacitado, que son responsables, que no están ahí por una coincidencia o porque simplemente les tocó hacerlo. En este momento sé de la calidad profesional de los oficiales de cumplimiento, al menos del antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Colombia. Ahora, ya volviendo al tema un poquito más global o de multinacionales, entonces es muy normal ver que ese oficial de cumplimiento que solamente está encargado del tema de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y todas esas actividades que se despliegan en esta unidad, depende de un oficial de cumplimiento que está en una jerarquía más alta, el cual es responsable de administrar esas otras unidades. Así se ve en una corporación grande, en una corporación multinacional o global. Entonces, el oficial de cumplimiento hay que tener claro cuál es el ámbito y cuál es el objetivo de las actividades que esa persona despliega.
A eso quiero llamar también como a la razón, y es que el oficial de cumplimiento debe tener una naturaleza en su cargo y debe tener un alcance en su cargo cuando se elige. Entonces, no pretender que cuando se elige un oficial de cumplimiento es solamente es para el tema ML, por ejemplo, para cumplir con la normativa ML, pues el oficial de cumplimiento también tiene que hacer funciones de abogado laboral. Hay que tener eso muy claro porque infortunadamente o afortunadamente las pequeñas y medianas empresas, yo los considero como el universo maravilloso donde uno puede aprender de todo, pero en estos temas regulatorios de cumplimiento, donde hay que firmar para poder entregar al Estado, al gobierno, un documento casi que certificando que las cosas están haciendo bien, es muy delicado. Entonces, no hay que llenar el formulario por llenarlo, no hay que firmar por firmar, hay que ponerle sentido, porque el tema de cumplimiento tiene una responsabilidad grandísima y en muchos países hay responsabilidad pecuniaria, o sea, hay una responsabilidad económica, hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad penal. Entonces, ¿qué tal donde se elija un oficial de cumplimiento que no tenga las condiciones académicas, profesionales y de experiencia y resulte la empresa involucrada en un problema grave? Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de antilavado de dinero, o vamos a hablar del tema regulatorio cuando tengan que presentar ciertos reportes al Estado, por ejemplo, las empresas de servicios públicos. En ciertos países en Latinoamérica, estas empresas tienen que entregar reportes, por ejemplo, de producción y demanda de energía o combustibles. Entonces, si no hay un oficial de cumplimiento en ese tema regulatorio, revisando que estos reportes se vayan bien para el gobierno, un error puede costar mucho dinero en la compañía y sobre todo un problema de riesgo a la mala reputación. Entonces, para continuar, en este tema del cumplimiento, el compliance, también hay otra parte bien interesante que es el tema de las políticas que yo ya les había hablado un poquito, que vamos a empezar a desarrollar cada semana porque es importante. Quiero mencionarlas aquí a grosso modo y con seguridad habrán muchísimas. Yo voy a tratar de traerlas más que pueda, las más comunes, las que conozco, con las que me ha tocado trabajar, pero como políticas tenemos entonces el código de ética, el reglamento interno de trabajo, la política de conflictos de interés, la política de viajes, la política de gastos de representación y regalos, obviamente la política de antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo y anticorrupción, la política de tratamiento de datos, la política de comunicaciones, quién es el que va a ir a dar la cara a los medios de comunicación a decir algo bueno o menos bueno, políticas de diversidad e de inclusión, donde hay compañías que tienen como política, por ejemplo, admitir personas que usan sillas de ruedas o personas que tienen ciertas discapacidades. Entonces, eso también es una política. La política de gestión documental y de archivo. Las políticas de seguridad cuando la empresa tiene actividades de alto riesgo, por ejemplo, temas de ingeniería, de trabajos de altura, personas que trabajan en minas o personas que trabajan, por ejemplo, en aguas profundas. O sea, esas políticas existen y esas políticas están amarradas o atadas a un tema regulatorio porque con seguridad el gobierno como tal tiene también, les exige a las compañías que tengan unos mínimos estándares para poder cuidar a las personas y evitar accidentes, porque igual un accidente de trabajo se vuelve muy costoso cuando no se presentan digamos, las actividades de seguridad correctamente. Igualmente, por ejemplo, las políticas de salarios, ascensos y los legados empresariales, cuando
hay personas que se están preparando para recibirle al presidente de la compañía que ya está a punto de retirarse. Entonces, ¿cómo funciona ese tema? Si hay compañías que solo admiten que hayan ascensos después de 3, 5 años. Entonces, todas esas políticas voy a tratar de discutirlas aquí con ustedes, pero como ustedes pueden ya escuchar un poco más, esas políticas vienen atadas a algo que es una obligación, una exigencia por parte del gobierno, pero también que tiene un doliente dentro de la compañía. Entonces, para este tema de cumplimiento, esas políticas se crean como metodología, un método de control de la compañía. Recuerden, no persigan gente. Estas políticas les ayudan a tener un control más eficiente y yo considero un poquito más asertivo, pero igualmente porque en muchas de estas políticas ya el gobierno las exige, por lo tanto ya se vuelven de carácter obligatorias. Con esto quiero cerrar el día de hoy. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí nos escribe Jason las políticas de contratación de familiares. ¿Quién recomienda a quién? Está clarísimo. Por ejemplo, tener una política clara sobre relaciones interpersonales dentro de la compañía. ¿Se permite, no se permite? Si se permite, se eleva a un conflicto de interés. Las políticas de bonificaciones de los altos mandos, las cuales están atadas a ciertos rendimientos que ya sean financieros o de gestión. Sí, totalmente de acuerdo, y esas políticas se amarran, se crean y cada año se hace un análisis de la gestión de esas personas y se decide si la persona gana o no gana la bonificación que se había estipulado. Pero es bien importante porque entonces esa bonificación hace parte del salario, tiene que pagar impuestos por esta. Hay un montón de cosas que están detrás de esas políticas, no es simplemente como en este caso que nos habla Jason, que es bien importante, no es solamente que si se cumplió la meta de vender 50 millones, entonces te voy a dar $200,000. No, también hay que tener claro que en ese tema regulatorio, cada beneficio que se le ofrece al trabajador, una compensación, eso hace parte del salario. Entonces, es crear la política, pero también tener muy claro qué va más allá, porque yo le doy los $200,000 al empleado, digamos, al alto ejecutivo que logró la meta, pero eso está también sujeto a impuestos. De pronto la persona está en el ranking de impuestos mucho más alto y pues la persona ya no va a recibir los 200, sino que va a recibir 150, un ejemplo. Entonces, hay que tener mucha claridad con ese tema para que al momento de crear las políticas, ustedes también miren el impacto. A veces no es crear por crear y lo más importante no es copiar y pegar, no es copiar de una compañía amiga y pegar acá porque las políticas están amarradas al tema regulatorio, obviamente pues al tema de compliance, pero también al apetito al riesgo que tenga la compañía. Una política muy bonita, muy organizada, que esté funcionando en la compañía A, posiblemente no le va a funcionar a la compañía X. Entonces, ok, podemos comparar, sí, podemos discutir entre colegas como oficiales de cumplimiento, claro que sí, pero de pronto es que en una compañía hay sindicato y en este no. De pronto es que aquí el tema de bonificaciones sí funciona y en el otro no. Aquí me dice Jason, muchas veces puede existir maquillaje de estados financieros para llegar a ciertos resultados. Sí, claro, uno de los problemas grandes, y voy a hablar de un tema con Wells Fargo, acá en Estados Unidos, y ellos crearon una política para poder atraer más clientes. Esa era digamos, la política, traer más clientes y compensaban a las personas que traían más clientes y abrieran más cuentas. Compensaban a través de bonificaciones, comisiones, perdón. Se descubrió al fin que se abrieron más de 5,000 cuentas con datos de otros clientes, datos de personas muertas, activaron cuentas de personas que tenían la cuenta inactiva por muchos años. En conclusión, hubo fraude.
Entonces, al momento de crear la política de traer más clientes y pagar comisiones, no cayeron en cuenta que eso se podía vincular con fraude. Y bueno, la idea era hacer algo bien para la compañía, pero vuelvo e insisto, esto es una industria criminal, hay gente con ideas, hay gente con carencia de escrúpulos y bueno, y dijeron, listo, yo tengo un listado de 1000 cuentas que están inactivas hace 7 años, 5 años, venga, activémoslas y yupi, tenemos cuenta nueva y ganamos comisiones. Entonces, estos son lecciones aprendidas de cómo las empresas implementan ciertos procesos y decimos, pero hey, es que no era un banco pequeño, no es una compañía pequeña. Sí, es una compañía gigante es un banco muy grande que está ubicado en Canadá y en Estados Unidos, uno de los más fuertes. Y decimos, bueno, ¿por qué pasó esto? Pero estos son lecciones aprendidas para que esto no suceda más en otras partes. Ustedes lo pueden leer, el banco se llama Wells Fargo, y esto es uno de los casos en que se crearon esas cuentas, se cometió fraude porque la política no fue bien diseñada para asegurar que todo el proceso fuera claro. No veo más comentarios acá. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a hablar la semana entrante de las políticas. Gracias Maribel, Luisa, a Gildardo, todas las personas que se conectan eh, acá con nosotros. Igual desde mi plataforma y desde Auditool. Vamos a mirar, tenemos 10 comentarios acá. Nos saludan desde Honduras, nos saludan Denis, muchas gracias. Nos saludan desde Medellín. Albert, Guatemala. Mario nos saluda. Muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias, Cari. Las políticas de venta a los gobiernos gubernamental y al Estado. Sí, eso es una política para relacionarse con oficiales y gobiernos y personas que trabajan con el gobierno. También existe una política y está diseñada para evitar todo el tema de corrupción. Esa es otra política muy interesante de cuando, por ejemplo, se va a firmar un contrato con una compañía gubernamental. Hay empresas de servicios donde los dueños es el gobierno, por ejemplo, o más del 50% de cierta compañía, cuando son compañías mixtas y el gobierno es el socio mayoritario, tiene más del 50%. Entonces, ¿cómo se hacen las políticas para ese tipo de negociaciones? Las compañías las aceptan o no las aceptan. Entonces, hay unas políticas muy específicas para ese tema donde lo que se trata es cerrar esa brecha, ese gap de que la relación entre gobierno y privado esté vigilada y pues esté libre de cualquier tema de corrupción. Igual, por ejemplo, una política de debida diligencia, esa es otra política, es cómo se va a hacer la debida diligencia, qué elementos se van a tomar presentes, cómo se van a catalogar los 4 factores de riesgos, qué fuentes de información se van a tomar, qué tipo de software se van a utilizar, quién lo va a hacer, cómo se va a escalar los procesos, quién es el responsable de, por ejemplo, reportar las operaciones sospechosas. Esa es otra política. Entonces, ¿y quién hace de oficial de cumplimiento en esto? Pues es el oficial de cumplimiento de AML. Si es en una empresa ya muchísimo más grande, el oficial que hace el tema regulatorio no va a estar inmiscuido en los temas de AML. Entonces también hay que delimitar como los espacios, quién hace quién es responsable de qué, y muy posiblemente habrán ciertos casos o ciertos proyectos en los que hay como unas actividades cruzadas donde pues la información del uno y del otro me van a servir para yo nutrirme o para desarrollar, puede ser un proyecto o sacar adelante un caso. Me despido de ustedes, nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Cari nos dice que tiene mucha afinidad con el derecho, sí, con todo el tema regulatorio y de leyes. De hecho, es muy común ver que los oficiales de cumplimiento, cuando ya tienen un grupo especializado en distintas áreas, la mayoría son abogados. Es muy particular a los que estamos trabajando en esta área
de los delitos económicos, lo primero que nos preguntan es, ¿y usted es abogada? Y no, nada tiene que ver, de pronto hay que estar muy inmerso en ciertos temas regulatorios porque toca, pero no necesariamente se tiene que ser abogado. Por ejemplo, una persona que solo se dedique al tema regulatorio, vamos a hablar de empresas de servicios de energía, por ejemplo, de electricidad. No necesariamente tiene que ser un abogado para poder enviar los reportes y estar sino al tanto de todo el tema regulatorio y presentarlos al Estado. Entonces, depende mucho es qué tipo digamos, en qué tipo de área estamos trabajando, pero como siempre les he dicho, es tratar de ser el mejor profesional que se pueda, más, o sea, dar siempre lo mejor. Gracias a todos los que se conectan desde Nicaragua. Nos vemos la semana entrante. Dejamos aquí el video para que ustedes, por favor, lo compartan, tanto en YouTube o acá en Facebook. Y bueno, los avisos parroquiales. Ya empezamos a grabar el primer curso de introducción al fraude con Auditool, con la nueva plataforma llamada AuditU. Se los recomiendo. Hay personas fantásticas, profesionales, excelentes en esta plataforma. Yo sé que muchas veces participar en un entrenamiento personal internacional requiere tiempo, requiere de dinero. Entonces, en esta plataforma estamos haciendo casi que lo mismo que hacemos en un salón de conferencias para que ustedes tengan acceso a esa información. Así que los invito a que la exploren, pregunten y bueno, y tengan dentro de su presupuesto un estimado de cuánto vale su educación para poder hacer la diferencia en las corporaciones. Vuelvo e insisto, como decía Einstein, hacer lo mismo, hacer siempre lo mismo para obtener resultados diferentes, eso sí es locura. Así que si nosotros queremos marcar la diferencia, nos toca hacer las cosas diferentes y la mejor forma de hacerlo es a través del conocimiento. Así que nos vemos en una semana. Bendiciones y gracias a todos. Hasta pronto.